En el siguiente curso titulado Administración y Finanzas para Pymes, el cual estaré dando yo, Aldo Alonso Vargas Ayala, vamos a estar revisando diferentes conceptos para poder profundizar en lo que son las pymes, cuál es su contexto, su entorno, cuáles son los atributos que las diferencian y también pues todo el entorno en el desenvolvimiento de la economía. En el temario vamos a estar abarcando el impacto e importancia de las pymes en la economía, qué tipos de emprendimiento y modelo de negocio existen, referente a las pymes, referente a las personas que están interesadas en emprender, cuáles son los principales conceptos de la administración en cuanto al tema teórico. Es bien importante ir conociendo todo el tema teórico y de marco legal en el cual se desenvuelven las pymes, debido a que, derivado de este marco regulatorio, legal, definiciones, normalmente están ligadas a todos los temas gubernamentales, de apoyos, de subsidios, políticas bancarias, accesos a créditos, etc. Posteriormente vamos a ver el ciclo de vida del negocio, que quiere decir cuáles son las diferentes etapas que existen en este ciclo de vida, la estrategia comercial que pueden tener las pymes, el marco legal y regulatorio en el cual se desenvuelven, que va muy ligado a cada país, a cada región, la contabilidad básica, cuáles son los principales conceptos de contabilidad, algunos temas generales de principios universales de contabilidad, la administración financiera y el flujo de efectivo, aquí ya más en la parte de gestión, indicadores principales financieros, etcétera, fuentes de financiamiento que pueden tener las pequeñas y medianas empresas, la estructura de capital, cómo podemos entender en un entorno mucho más dinámico como la estructura de capital de una pequeña y mediana empresa, métricas y gestión de indicadores, qué KPIs, qué tipo de indicadores tenemos en la empresa para saber si se están dando los resultados o no, continuidad y permanencia del negocio, cómo lograr que el negocio sea rentable, que perdure en el tiempo, cuáles son los principales atributos para permanecer en una industria, en algún sector, y por último la visión de largo plazo y diversificación, ¿no? Que ayudan mucho también a poner en contexto de qué se puede hacer para que una pyme perdure en el largo plazo y cuáles son algunas de las estrategias que se pueden utilizar para que esto suceda. En el primer tema de impacto e importancia de las pymes en la economía, vamos a empezar con algunos criterios para identificar a las pymes. Esto es bien importante porque, aunque no exista una definición específica o consenso a nivel mundial, sí hay diferentes criterios que nos ayudan a entender qué es una pyme, cómo consideran una pyme las entidades gubernamentales, cómo consideran una pyme el público en general, qué considera una pyme por los bancos, etc. Y tenemos que algunos de los criterios para identificar a las pymes en distintas regiones del mundo son el volumen de ventas. ¿Qué es el volumen de ventas? Pues simplemente qué tanto vende una empresa en algún periodo determinado de tiempo. El número de empleados significa cuántas personas trabajan para una empresa. Los niveles de inversión, que van muy relacionados de acuerdo a la estructura de capital que pueda tener una empresa, qué tanto invierte en un periodo determinado de tiempo. Si son empresas de tecnología, cuáles son sus inversiones que realizan para adquisición de hardware, software, etcétera, ¿no? Dependiendo del nivel de inversión, se puede tener una referencia del tamaño de la empresa. ¿Cuáles son los activos totales? Los activos totales son todo el patrimonio con el que cuenta la empresa. Patrimonio es decir, si tienen activos tangibles, si tienen activos intangibles. Dependiendo del tamaño de activos que tiene una empresa, también podemos dimensionar su tamaño. La tecnología utilizada es otro de los factores que puede ayudarnos como criterio para conocer si es una pyme, si es una empresa grande, etc. La tecnología utilizada se refiere a aquellas herramientas tecnológicas que se utilizan por la empresa para poder efectuar sus actividades. Pues a lo mejor qué tipo de paquetería utiliza, si es una empresa que está totalmente en un negocio digital, si es una empresa que requiere cierto tipo de canales, si es una empresa
que se utiliza algún tipo de software en específico, etc. Y el tipo de actividad que va muy arraigado al sector o industria en el cual se desenvuelve. Este tipo de actividad es de mucha utilidad, sobre todo para las entidades gubernamentales, bancos de segundo piso, que nos ayudan a entender en dónde se encuentra la empresa, en qué tipo de sector se desenvuelven sus actividades y con base en eso también determinar si es una pequeña, si es una mediana, si es una grande empresa. Después de todos estos conceptos, la realidad es que si vemos el panorama tanto en América como en Europa o inclusive en algunos países de Asia, los criterios que más se utilizan para definir a una pyme son los primeros dos, que son volumen de ventas y número de empleados. Por la naturaleza que tienen las pymes, en donde la elaboración de estados financieros es compleja o no compleja, sino que se lleva de una manera especial, en donde no hay tanta regulación, en donde pues más bien son ciertos controles financieros, información contable que se da por el tamaño de la empresa. La realidad es que el volumen de ventas y los empleados terminan por determinar muy bien si es una pyme o no. Ya en la definición tal cual, como mencionaba anteriormente, es una propuesta de los autores Cardoso, Velázquez de Naime y Rodríguez en 2012. Basados en estos criterios que se mencionaron anteriormente, ellos definen a una pyme como una unidad económica productora de bienes y servicios dirigida por su propietario de una forma personalizada y autónoma, de pequeña dimensión en cuanto a número de trabajadores y cobertura de mercado. Si se dan cuenta, en esta definición tocamos diferentes aspectos de los criterios que revisamos con anterioridad. Puntualmente menciona que se dirige por su propietario y que también es de pequeña dimensión en cuanto a número de trabajadores. Dependiendo de esto, podemos mencionar que una pyme pues está muy ligada a negocios de emprendimiento que se dirigen principalmente por el dueño del negocio. Para poder entender mejor la clasificación y por qué es tan importante una definición en estos contextos, la definición es importante porque normalmente esta definición es como están apalancados las diferentes estructuras de gobierno en cuanto a políticas, subsidios que se pueden dar a ciertas industrias, etc. También las políticas o regulaciones en cuanto a financiamiento normalmente están ligadas a las definiciones que se tengan en el marco regulatorio o en el marco contextual de las cuales se tiene en un país, en una región. Entonces, por eso es tan importante entender las definiciones de lo que es una pyme. En la siguiente diapositiva vamos a ejemplificar cómo se clasifican las pymes en México. En México hay 3 tipos de clasificaciones. Hay micro, mediana y pequeña empresa. En la microempresa tenemos que es cualquier sector, que son hasta 10 trabajadores y que son ventas anuales en un rango de 4 millones de pesos. Si vemos aquí en las definiciones, en los criterios que ya se empiezan a utilizar para diferenciar al tamaño de empresa, nos encontramos con los atributos que vimos al inicio, en donde se considera primero la actividad, posteriormente el número de trabajadores y luego el nivel de ingresos que tiene la compañía. Posteriormente, si vemos a la pequeña empresa, vemos que aquí sí hay una categorización ya de a qué tipo de actividad se desempeña, y la pequeña la considera comercio, industria y servicios en cuanto a este tipo de actividad que se desempeña o que realiza la empresa. Aquí el rango de trabajadores va de 11 hasta 30 trabajadores, o sea, todavía estamos hablando de 2 dígitos, pero ya las ventas anuales es arriba de 4 millones y puede llegar hasta 100 millones de pesos. En la mediana se repite la parte de la actividad, que es comercio, industria y servicios. El número de trabajadores ya oscila entre 31 y 100, y las ventas anuales pueden ser de 100 millones hasta 235 millones, con tope máximo de 250 millones. Entonces, si revisamos aquí, son criterios que nos ayudan a englobar en dónde podemos identificar a la pyme. No es que necesariamente todo se tenga que cumplir. Puede haber empresas que tengan a lo mejor 150 trabajadores, pero que sus ingresos son entre 4 millones y 100 millones. Entonces, no necesariamente se tienen que cumplir todos estos criterios, pero sí nos ayudan ya a validar en qué entorno juega la pyme y cómo puede ser clasificada
aquí en específico para el caso de México. ¿Qué impacto tienen en la economía las pymes? Para Signy Garg son la columna vertebral del crecimiento económico de los países. Si vemos diferentes cifras que se ven tanto en Europa como en Asia como en Latinoamérica, realmente las pymes tienen una proporción muy interesante en cuanto a proporción de PIB y normalmente en todas estas regiones o países pues aportan cifras de empleabilidad muy altas, ¿no? Realmente si vemos las pymes son el motor de la economía. Las grandes compañías normalmente van a tener una participación del PIB entre el 10-20% máximo, pero normalmente están en niveles de 10% y generan empleos en un rango del 20-30% como máximo. Ya siendo el zoom particularmente en México, vemos que hay 4.1 millones de microempresas que aportan el 42% del empleo. Las pequeñas suman 174.800 empresas y representan el 15.3% de la empleabilidad. Por su parte, las medianas llegan a 35.000 y generan el 16% del empleo. En América, vemos que representan el 95% de las empresas, o sea, casi la totalidad son pymes, solo el 5% son empresas grandes. Y si vemos la proporción o la concentración en cuanto a industria, pues es el 87%. Viendo el tema de empleabilidad, proporcionan el 64% de los empleos, es decir, 2 de 3 empleos lo proporcionan las pymes. Esto es en cuanto a la definición de Saavedra y Hernández, ¿no? En el 2008. Y pues con esto último, damos por terminado el primer capítulo, que es el impacto de las pymes en la economía y la definición de pequeña y mediana empresa.